promover el ahorro energético, por mejorar aún más la calidad y eficiencia de sus nunca suficientemente renombrados sistemas de educación y salud. Hablar de Cuba es hablar de un pueblo que dedica infinita atención y energías al desarrollo de programas de colaboración internacionalista, encarnados en la presencia de miles de médicos y personal cubano de salud en muchos lugares del mundo. Basta recordar la presencia cubana en Pakistán luego de aquel nefasto terremoto de hace unos años que tanta muerte y destrucción causó a su paso, o bien su colaboración legendaria en nuestra misión Milagro. Hablar de Cuba es hablar de un pueblo que se preocupa por el escenario mundial, un pueblo estudioso de la crisis económica internacional, los problemas del petróleo y las estrategias para contrarrestar todas las medidas generadas por despiadadas guerras económicas y guerras políticas. Hablar de Cuba es hablar de un pueblo que dirige su atención hacia las batallas que año tras año se libran allá en Ginebra, en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, donde todo el mundo sabe del show, las mentiras y las calumnias que en aquel escenario se lanzan contra su indestructible moral. Al mundo no se le cuenta que el 80% de las medidas en defensa de los derechos humanos que aprueba esa comisión son propuestas de Cuba, propuestas hechas por Cuba, apoyadas a veces por todos los países menos Estados Unidos. Hay un tema en el que Estados Unidos lleva 54 años de empecinamiento vehemente, empecinamiento genocida. Cuba, el tema de Cuba. Cuando digo Estados Unidos me refiero al gobierno. Esa batalla permanente se deja sentir en infinidad de escenarios, no siendo excepción ni los palcos ni las tribunas de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde Cuba obtiene la casi totalidad de los votos contra el bloqueo, el embargo económico. Y así, obsesionado el imperio en su doble moral, ha puesto en prisión a un pequeño grupo de patriotas, a través de procedimientos totalmente carentes de transparencia, mientras que otros son escandalosamente culpables de crímenes de lesa humanidad, o más bien de toda lesa humanidad, y que a través de una serie de empresas telefónicas y televisivas, así como de varias organizaciones paramilitares, han perpetrado masacres reiteradamente bajo el proteccionismo de la impunidad con que el gobierno de Estados Unidos los resguarda. Por eso, en contra de toda praxis criminal, hablar de Cuba es hablar también de Antonio Guerrero Rodríguez, Miami, 1958, ingeniero en construcción, poeta, 2 hijos, sentenciado a 22 años de prisión. Es hablar de Fernando González, La Habana, 1963, casado, graduado del Instituto de Relaciones Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, sentenciado a 18 años de prisión. Es hablar de Gerardo Hernández, La Habana, 1965, casado, graduado también en el Instituto de Relaciones Internacionales, caricaturista, sentenciado a 2 cadenas perpetuas más 15 años de prisión. Es hablar de Ramón Labañino Salazar, La Habana, 1963, casado, 3 hijas, graduado en Economía en la Universidad de La Habana, sentenciado a 30 años de prisión. Es hablar, a manera de reseña, de René González, Chicago, 1956, casado, 2 hijas, piloto e instructor de vuelo, sentenciado a 15 años de prisión, liberado a los 12, cumplía 3 años de probatoria, pero ya por fin está libre en Cuba y pronto en Venezuela, Dios mediante. Hablar de Cuba y estudiarla es visibilizar el terrorismo contra ella y contra el mundo, y visibilizar el espionaje
descaro y depravación de las políticas imperialistas contra el poderío de una propuesta superior a la capitalista. Es ver y contemplar cómo los factores transnacionales, mientras hacen prisioneros a personas honestas, militantes de la vida, se hacen los desentendidos con miles de casos, pese a que Europa tiene leyes muy duras contra los delitos políticos y pese a que en Inglaterra las cárceles estaban llenas de presos irlandeses que tenían motivación política y patriótica. Hubo de hecho una huelga de hambre en la que los ingleses dejaron morir a numerosos presos irlandeses. Y pese a que los españoles utilizan leyes muy duras contra los presos vascos que luchan allí por razones políticas, y pese a que el gobierno italiano aún tiene encarcelados a gente de las Brigadas Rojas que actuaron en los años 70, y pese a que el gobierno alemán sabemos cómo fue de duro con los miembros del grupo de Bader, que casi todos murieron en prisión, y pese a que en Francia cuántas decenas de prisioneros corsos hay que luchan por razones políticas, y pese a esto, y pese a todo, el todo de la razón, no hay mayor escándalo para estos gobiernos, ni menores penas para los criminales. Pero todo lo contrario sucede en los grandes medios de comunicación y en las cortes, que yacen en rendición total bajo latitudes imperialistas. Cuando el acusado o la acusada es cubano o cubana, afecto y afecta a la revolución, afecto y afecta al fidelismo, pues no amerita ser culpable para ser condenado. Y entonces la realidad y sus circunstancias impuestas es abrumadoramente cruel e injusta, pero en esas ironías de la vida surgen en medio del escarnio imperialista para la intimidación contundentes levantamientos de moral y luces, de dignidad y ciudadanía. Surgen nuestros héroes y por tanto nuestros heroísmos, nuevos y nuestros, héroes y heroínas de lo nuevo que no es novedad, sino resplandor de siempre y desde siempre, que aún detrás del matorral o de una celda amplifican el valor humano y la compleja y simple dimensión de la libertad. 4 celdas y 5 luchadores a favor de la justicia han sido honrados por el gobierno revolucionario de Cuba y por nuestra querida República, hoy mismo de hecho, y por buena parte del mundo como héroes, héroes del antiterrorismo que siendo agentes de los servicios de inteligencia cubanos se infiltraron en los años 90 en organizaciones paramilitares como Alfa 66, organización paramilitar fundada en 1961 con base en Florida, donde poseen campos de entrenamiento y lleva a cabo ataques de comando y organiza atentados en Cuba. Y como la organización violenta Omega 7, fundada en 1974 con base en Miami, constituida esencialmente por aquellos veteranos derrotados en la invasión de Playa Girón o a Playa Girón. El grupo Omega 7 se especializa en desarrollar atentados terroristas a través de 2 modalidades: los autos bomba y los ataques con arma de fuego contra representantes del gobierno cubano en Nueva York, Nueva Jersey y Florida. Sin embargo, todos andan libremente por los Estados Unidos, donde se les permite realizar sus prácticas de ataque en ejercicios simulados algunas veces y reales las otras, siendo esta contradicción una de las muestras de mayor cinismo de la política imperialista. Tales organizaciones terroristas han tenido desde siempre en la mira objetivos económicos en Latinoamérica, señalada de patio trasero por la política exterior de Estados Unidos y a todo nivel. En el caso de Cuba, de estos grupos terroristas persigue el propósito de hacer huir el turismo, el cual ningún embargo económico ni acto terrorista ha logrado detener. Ese turismo
educativo que tanto admiramos. Entre tanto, en el caso de la República Bolivariana de Venezuela, centro mundial de dialogicidad, tales grupos persiguieron y persiguen hasta la demencia la oportunidad precisa para el magnicidio, lo cual han dejado manifiesto tanto en videos como en la mismísima realidad. Recordemos el infausto caso de los paramilitares de la finca Dactari en el estado Miranda y la manera magistral con que el comandante invicto los perdonó pedagógicamente, así como solo perdonan quienes perduran por los siglos de los siglos en el alma de los pueblos. Así como en Cuba, al mando del comandante Fidel, después de Girón, fueron 1.200 prisioneros de una sola vez los puestos en libertad, estando la Revolución Cubana rodeada por aquellos días de unas 300 organizaciones contrarrevolucionarias, en plena época de terrorismo y sabotaje a montones, crisis de octubre, bandas armadas, las llamadas guerras sucias y entre muchas operaciones como la Mangosta. Esta operación fue llevada a cabo por los mismos grupos implicados hasta la médula en el atentado del 4 de septiembre de 1997 que hace un rato veíamos en el Hotel Copacabana de La Habana, que causó la muerte de un joven turista italiano, Fabio Di Selmo, y en muchos otros atentados de mayor escala. Debemos recordar el atentado en 1976 contra un avión civil cubano que también veíamos que estalló en el aire. En ese aciago trance todos murieron. Están las fotos de 1 millón de personas protestando. Y mientras tanto, en el seno de estos grupos terroristas, el autor de los crímenes de la Mangosta, del Copacabana y del avión, por citar solo unos ejemplos en medio de una lista interminable, está en el norte jugando golf con la familia Bush, protegido de los opresores, un terrorista internacional convicto y confeso, Luis Posada Carriles, quien participó en la policía venezolana desde donde perpetró infinidad de latrocinios contra nuestro glorioso pueblo. En plena pretendida guerra contra el terrorismo internacional, le dieron asilo desde Texas la familia Bush a uno de los más grandes terroristas internacionales. ¿Habrá acaso, se pregunta al comandante Fidel, 2 terrorismos, el bueno y el malo? ¿O será el descaro desbordado de las contradicciones más inocultables, las imperiales? Efectivamente, Luis Clemente Faustino Posada Carriles, nacido en Cienfuegos un 15 de febrero de 1928 y conocido con los alias Comisario Basilio, es un agente de la CIA de origen cubano, naturalizado venezolano, declarado terrorista por los gobiernos de Venezuela y Cuba por atrocidades confesas. En cambio, los 5 héroes, sin razones suficientes, fueron sometidos a un juicio manipulado en la propia ciudad de Miami, completamente hostil y dominada por la mafia de origen cubano, donde era imposible realizar un proceso justo e imparcial, a tenor con las propias leyes de los Estados Unidos y del derecho internacional. Los sectores anticubanos desataron una falaz e intensa campaña propagandística para presionar a la opinión pública y al jurado de Miami, lo que fue reiteradamente denunciado por los abogados de la defensa, quienes presentaron varias mociones de solicitud de un cambio de sede que fueron rechazadas. Lo anterior viola la 5ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que expresa: a nadie se le privará de la libertad sin el debido proceso legal. Y también se viola la 6ª enmienda, que señala: en toda causa criminal el acusado gozará de ser juzgado rápidamente y en público por un jurado imparcial. Durante todo el proceso judicial,
las autoridades obstaculizaron el trabajo de la defensa al demorar y limitar el acceso solo al 20% de la documentación sospechosamente clasificada como secreta, y aún años después se les impide acceder a esos miles de documentos para sustentar el proceso de apelación. Pero la opinión de los medios mundiales proimperialistas no mencionan los atropellos, solo engañan, solo satanizan. En cambio, cuando la verdad es inminente y ya no pueden ni difamarla, entonces se convierten en cobardes silencios. Pero aquí estamos los movimientos sociales y las instituciones del Estado como un solo equipo para gritar la historia que se quiere ocultar, que se quiere obviar, que se quiere olvidar. Y así recordamos y recordaremos cómo los documentos desclasificados por el gobierno de los Estados Unidos informa que Posada Carriles trabajó como agente de la CIA entre 1960 y 1976. Y es precisamente en ese periodo que se suscitan notorios daños a la humanidad. En esos años, Posada Carriles es enviado por la agencia norteamericana como asesor de seguridad, entre comillas, de los servicios secretos de Venezuela, Guatemala, El Salvador, Chile y Argentina. En octubre de 1967, la CIA traslada a Posada Carriles a Venezuela, donde se incorpora a la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, DICIP. Bajo el seudónimo de Comisario Basilio, enfrenta a grupos venezolanos y latinoamericanos de tendencias comunistas y socialistas. En junio de 1975, crea en Caracas, Venezuela, la empresa de investigaciones comerciales e industriales Compañía Anónima, ISICA, que utiliza como fachada para sus actividades en países de la región norte de Sudamérica y Centroamérica, que es nuestra gran Latinoamérica. Mientras tanto, la CIA entra en contacto con el coronel chileno Manuel Contreras, invitándolo a Langley, tras lo cual se sientan las bases para realizar una operación de coordinación anticomunista a semejanza de la Operación Phoenix, la cual es denominada Operación Cóndor. En 1976 funda junto al terrorista Orlando Bosch, que incluso está implicado en el caso Kennedy, el Comité de Organizaciones Revolucionarias Unidas, CORU. Tras ser enviado a Chile en 1976, durante la dictadura de Augusto Pinochet, sostiene reuniones con el neofascista italiano Stefano Delle Chiaie, miembro de la Operación Gladio. De esta reunión surge la coordinación de los atentados terroristas contra blancos u objetivos de la izquierda chilena y de otros blancos potenciales del continente y del mundo. La Operación Gladio fue ideada después de la Segunda Guerra Mundial por la CIA y el M-16 y tenía como supuesto objetivo, más bien pretexto, prepararse ante una eventual invasión soviética a Europa Occidental por medio de fuerzas armadas paramilitares secretas de élite, dispuestas en diversos países. Varios países capitalistas de dicho continente poseían contingentes secretos. Muchos agentes nazis retirados fueron miembros de Gladio, que aceptaba solamente a gente segura, vuelvo a utilizar las comillas, es decir, militantes de extrema derecha alejados del conservadurismo moderado y de la izquierda. El 6 de octubre de 1976, Posada Carriles y Orlando Bosch son identificados como los principales organizadores y autores intelectuales del brutal atentado contra un avión cubano en pleno vuelo frente a las costas de Barbados, donde pierden la vida 73 personas. Ambos son detenidos en Caracas. Así que no es hablar por hablar, sino fundamentarlo.
Posada Carriles fue encarcelado en Venezuela mientras esperaba juicio, al mismo tiempo que la CIA maniobraba con el objetivo de que Bosch fuera trasladado, no deportado, a Estados Unidos. Pese a lo anterior, Posada Carriles escapó de la prisión en 1985. Cito: mataron a mi única hija y dejaron una niña y un bebé sin madre. Yo no reclamo venganza, yo exijo justicia. Lo dice Evangelina Jorge, madre de una de las víctimas del atentado con bomba contra un avión cubano. Así que entre 1976 y 1985 permanece preso en una cárcel venezolana a la espera del fallo de un dilatado proceso judicial. Estamos viendo las fechas. El 18 de agosto de 1985, durante un cambio de guardia, se fuga por la puerta de la prisión huyendo de la justicia. Dije bien, por la puerta. Después de 15 días de estar escondido en Caracas, es trasladado a Aruba en un barco camaronero. De allí viaja en un avión privado a Costa Rica y posteriormente a El Salvador, siendo todas estas operaciones financiadas por la Fundación Nacional Cubano-Americana e indirectamente por la CIA. Igualmente, el terrorista en mención fue operativizando lo que luego, a mediados de los 80, forma parte de las redes de suministro de armas a los contras que combatían con el apoyo de la CIA al gobierno sandinista nicaragüense. Esta operación, que involucraba al gobierno salvadoreño de esa época, se descubre por la caída de un avión sobre las montañas de Nicaragua, montañas que han visto hazañas heroicas y la posterior captura del piloto Eugene Hasenfuss. Este último declara sobre la situación y se descubre el montaje de toda la operación comandada por el coronel estadounidense Oliver North. Estos hechos detonaron el escándalo mundial conocido como Irán-Contras. Luego de ingresar de manera irregular a territorio de los Estados Unidos desde México, buscando protección, un 19 de abril de 2007, ignorando los llamados internacionales para concretar su extradición a Venezuela, la justicia estadounidense puso en libertad bajo fianza a Posada Carriles. A pesar de la obligación contraída mediante la firma de la Convención Internacional sobre los Atentados con Bombas contra Aviones, el gobierno estadounidense ignora el pedido de extradición de Posada Carriles que Venezuela presentó formalmente desde el año 2005. En cambio, La Habana, en muestra permanente de coherencia y consistencia, como baluarte de sus procedimientos judiciales y de todos sus procesos, transmitió pertinentemente al FBI los informes de sus 5 agentes de inteligencia, los 5 antiterroristas cubanos, en el marco de la lucha común contra el terrorismo. Esos mismos documentos fueron utilizados por las autoridades estadounidenses para detener en septiembre de 1998 a los 5 agentes que, sometidos a un turbio juicio en Miami, fueron condenados a largas penas de prisión que comenzaron a cumplir en condiciones particularmente difíciles. En agosto de 2005, el Tribunal de Apelación de Atlanta declaró nulo el juicio de Miami, a pesar de lo cual los 5 cubanos permanecieron encarcelados. El gobierno de Estados Unidos no menciona casi a Posada Carriles, solo un poco, cuando está presionado por la estrategia victoriosa, es decir, por las denuncias que como bloque lanzan nuestros organismos multilaterales y que deben seguir lanzando, por la moral y por las luces, que no sofoca nada ni nadie, ni 1000 operaciones, ni 1000 cóndores guerreristas. Así que la imparcialidad está abrumada por la canalla, la obstrucción, y así el gobierno de Estados Unidos, que se dice a sí mismo campeón olímpico de la democracia, ha obstaculizado sistemáticamente incluso
las visitas de las madres, esposas e hijos de los prisioneros, lo que constituye una sanción adicional para ellos y sus seres queridos. Separados entre sí, en prisiones alejadas unas de otras, los 5, que ahora son 4 en celda, pero que siguen siendo 5 como proceso y como movimiento, han sido sometidos a duros castigos para tratar de quebrar su integridad psíquica y física. Confinamientos en solitario en celdas de castigo por periodos de 17 meses y 48 días, sin haber cometido falta alguna a despacho del propio reglamento del Buró de Prisioneros de Estados Unidos, que precisa el tiempo máximo de confinamiento en celdas de castigo no debe exceder 60 días. Y del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Cívicos y Políticos, que señala: nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Aun cuando René está liberado, siguen siendo 5 los héroes y 5 los luchadores, 5 los antiterroristas y 5 los que encarnan el reclamo de los muchos y de todos y todas los que a una sola voz procuramos permanentemente la vida, la paz y la convivencia solidaria. Aunque 4 celdas, 5 son las antorchas de libertad. Chávez vive, la lucha sigue. La legisladora Neira Laturelí y el legislador Alexander Villalobos acompañan a nuestro orador de orden, que de verdad una extraordinaria exposición, ¿no? Bien importante. Y bueno, creemos que es importante que puedan consignarnos una copia, ya está consignada, ¿verdad? Porque creo que es un insumo muy valioso. Así que ha sido como una sesión extraordinaria y muy especialísima. Siguiente punto, secretario. Clausura de la sesión especial. Bueno, se clausura la sesión especial y, agotado el orden del día y no habiendo otro punto, se convoca para mañana, jueves 13 de junio de 2013, a las 10 a.m. a la sesión ordinaria con el orden del día fijado por secretaría. ¡Que vivan los 5 héroes cubanos! ¡Que viva Cuba! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Martí! ¡Que viva el Che! ¡Que viva el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías! Muy